por la vida de Luis, que va a estar guiándonos en esta reflexión. Adelante, amado hermano. Bueno, listo, mis hermanos. Antes de iniciar, me gustaría, como siempre, entregar este tiempo en manos de Dios y que sea el Señor quien nos guíe. Oremos, mis hermanos. Buen Dios, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por esta mañana, por permitirnos despertar, Señor, y buscar tu rostro inmediatamente, Señor. Perdónanos, Señor, pues no siempre disponemos nuestra vida de esta manera, Señor. Muchas veces dejamos como última opción, Señor, buscar tu rostro, buscar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a todo el tiempo buscarte, Señor, a tenerte siempre como lo más importante en nuestras vidas, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes en este momento, Señor, que tu palabra nos hable a través del expositor, Señor. Señor, y quita todo estorbo que pueda interrumpir este tiempo, Señor, aún el propio pecado del expositor, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero iniciar leyendo el Salmo. Que el Señor nos permita entender a través de él su voluntad y lo que el salmista intentaba exponer con este salmo. Entonces iniciaremos, sería el Salmo número 44. La Reina Valera le titula Liberaciones pasadas y pruebas presentes, al músico principal Masquil de los hijos de Coré. Inicia el Salmo: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. ¿Por qué no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos? Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no romperé mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y no por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Que el Señor añada bendición a su palabra. Como hemos visto, este salmo es un salmo que fácilmente podríamos nosotros dividirlos en dos bloques. Y de hecho, a modo brodo podríamos decir que hay un bloque positivo y un bloque negativo. Básicamente podríamos resumirlo de esta manera. No he encontrado referencias de en qué momento histórico fue escrito este salmo. Un salmo el cual se le atribuye principalmente a David, pero no encontré referencias de en qué lugar histórico que estaba sucediendo
con David en ese momento al escribir este salmo. Sin embargo, por la descripción que nos da el salmo, vemos en un momento donde el pueblo estaba siendo sometido a manos de un pueblo enemigo por las descripciones que él nos da. Más adelante veremos un poco de esto. Sin embargo, si hay algo que siento que está en el centro de todo el discurso de este salmo, es la providente mano de Dios, y por eso quise titular esta reflexión como la providente mano de Dios. Y este salmo es muy parecido al Salmo 42 y al Salmo 43, que fueron los salmos que estuvieron en los capítulos anteriores, ya que podemos ver un aspecto muy humano del salmista. Podemos ver cómo exalta a Dios, anhela estar cerca de Dios, pero al mismo tiempo implora apoyo y ayuda por parte del Señor sin recibir una respuesta. Si bien nosotros estamos acostumbrados por el cine y la televisión a siempre estar viendo un final feliz, pues este salmo no lo tiene. Sin embargo, sí nos deja mucha enseñanza y mucho con que reflexionar con respecto a cómo el salmista afrontó esta situación. Estos dos bloques que mencioné al inicio, el positivo y el negativo, por decirlo de alguna manera, les he puesto como subtítulos: un Dios que salva a los suyos y un pueblo que tiene su gloria en Dios. Entonces este salmo se divide en dos bloques: uno, un Dios que salva a los suyos, y el otro, un Dios que aflige a su pueblo, sería el segundo bloque, un Dios que aflige a su pueblo. Entonces iniciaremos con el primero, un Dios que salva a los suyos. Este primer bloque lo podemos ver a través de los versículos número 1 y hasta el número 8. En este bloque podemos iniciar siempre viendo cómo el salmista comienza a describir todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia con el pueblo, y concluirá exaltando al Señor. Dentro de este bloque podemos ver algunas cualidades del pueblo de Dios. Por ejemplo, lo primero es que vemos un pueblo que no olvida la obra de su Dios. Desde el comienzo del salmista nos indica cómo las historias de cómo Dios salvó al pueblo fueron recibidas a través de sus padres. Es decir, él inicia el salmo diciendo: con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Es decir, muestra cómo el pueblo siempre mantuvo el contar y transmitir toda la obra de Dios de generación en generación a través de la enseñanza de sus padres a sus hijos. Es decir, este pueblo nunca olvidó cómo Dios les rescató, cómo les sacó de Egipto, cómo los entregó a la tierra prometida, y cómo durante toda la historia el pueblo había estado sostenido por la providente mano de Dios. Lo segundo que podemos ver es que el pueblo reconoce la mano salvadora de Dios. A través de estos pasajes, entre el versículo 1 a 8, podemos ver cómo se reconoce que el pueblo es insuficiente para salvarse a sí mismo, para rescatarse a sí mismo. Si bien fueron los ejércitos de Israel quienes pelearon en batalla, el verso nos indica de que no fue esto lo que lo salvó, sino la mano del Señor quien hizo al pueblo prosperar. Incluso podríamos citar a Proverbios 21:31: el caballo se alista para el día de la batalla, mas de Jehová es el que da la victoria. Y pues en este mismo pasaje podemos ver donde, por lo menos en el versículo 2 y 3, donde dice: tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. En estos pasajes claramente se muestra donde, si bien el hombre hizo algo para luchar, para resistir, no fue la obra del hombre, sino la voluntad de Dios y su soberanía la que permitió que el pueblo prosperara. Lo siguiente que vemos es que es un pueblo que tiene su gloria en Dios. Hoy en día es muy común ver las naciones que tienen museos de la memoria, museos donde recuerdan sus hazañas de guerra, museos donde recuerdan su legado, su historia, etcétera, y donde puede el pueblo jactarse de sus innumerables logros. Sin embargo, en este salmo no vemos esto. De hecho, vemos todo lo contrario. No vemos un pueblo que está orgulloso por su legado ni por su historia, sino más bien un pueblo que se gloria en Dios.
De hecho, en el versículo número 8, el salmista dice: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Algo que es muy contrario a la práctica actual. Y si podemos ver los versículos, incluso desde el 4 hasta el 7, vemos cómo el pueblo deposita también su confianza en Dios. Si bien está hablando en tiempo futuro, mientras que de los versículos 1 al 3 está hablando en tiempo pasado, desde el versículo 4 al 7 hablará en futuro. Por ejemplo, el versículo 6, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado a nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. El pasaje viene hablando desde el versículo 5 y 6 en tiempo futuro. Nuevamente en el 7 vuelve a hablar en pasado, puesto que está diciendo: si ya lo hiciste en el pasado, también lo harás. Y por último concluye en el versículo 8 este bloque diciendo: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Al final incluye un Selah. Por lo que estuve leyendo acerca del Selah, era un espacio para meditar. Dentro de los salmos, el salmo en teoría es compuesto como un himno, se dejaba un espacio para que meditáramos en lo que acabamos de cantar. Y pues en este momento el salmo hace esta pausa para que podamos meditar en todo esto, en cómo el salmista viene diciéndonos: Dios ha salvado a su pueblo en el pasado, Dios nos ha librado, confiaremos en Él y en Él nos gloriaremos. Y creería que muchos de nosotros hubiesen preferido dejar el salmo hasta aquí, puesto que hasta aquí hemos visto un salmo totalmente positivo. Dios ha salvado a su pueblo en el pasado, en Él confiamos, Él nos salvará y Él es nuestra gloria. Siempre la alabaremos. Y creería que muchos hubiésemos dejado el salmo allí. Sin embargo, siendo el salmista inspirado, él continúa desde el versículo 9 hasta el versículo 26 expresándose. Y ahora podemos ver un aspecto distinto del salmo, de lo que el salmista escribía. Ya no se siente de la misma manera el pasaje, ya que mientras al comienzo estaba hablando de cómo Dios salvó al pueblo, ahora él va a hablar de lo que el pueblo está padeciendo en el presente. Y es que aquí ya no hablará ni en pasado ni en futuro, sino que hablará en tiempo presente. Entonces, aquí entramos inmediatamente en el segundo punto, y es un Dios que aflige a los suyos. Dentro de este bloque también lo he subdividido, y pues podemos ver también dentro de este bloque como la aflicción del pueblo delante de sus enemigos. Dios aflige al pueblo delante de sus enemigos, y esto lo vemos claramente en el texto. El texto no pretende señalar cómo el texto nos muestra cómo el pueblo estaba siendo derrotado o dominado por una nación enemiga. Esto se puede ver de los versos 9 al 16, donde vemos claramente que el pueblo es avergonzado, versículo 9, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos muestra también que los ejércitos son derrotados, pero acabamos de leer: un pueblo que es saqueado por sus enemigos, versículo 10, nos hiciste retroceder delante de enemigos y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Un pueblo que es exiliado de su tierra, nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido por las naciones. Podemos ver también cómo el salmista señala que todo esto es producto también de la mano de Dios, ya que en todo momento está diciendo: nos has desechado, nos hiciste retroceder. Él no está culpando al pueblo enemigo, sino está diciendo directamente: Dios nos ha hecho retroceder, Dios nos ha avergonzado, nos ha entregado en manos de nuestros enemigos. Y es que dentro de la mano providente de Dios también incluye estas cosas negativas. Estas cosas que para nosotros aparentemente puedan ser negativas, también están contempladas por la providencia de Dios y también son utilizadas por Dios para su voluntad. Por esto nos es importante recordar de que aun cuando el pueblo del Señor reciba el aparente mal, esto no debe ser considerado como algo negativo, sino todo lo contrario, puesto que, como enseña Romanos 8:28, un pasaje bastante famoso y bastante sacado de contexto, pero el pasaje con claridad enseña que quienes aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, incluyendo que el pueblo de Dios se ha sometido a juicio, se ha sometido por un pueblo enemigo, sea perseguido, etc. Por lo que en todo esto Dios sigue siendo providente y sigue manteniendo el control de todo. Lo siguiente que podemos ver es que es un pueblo que se mantiene fiel en las adversidades. Nosotros, si leemos un poco acerca de la historia del pueblo judío, veremos que el pueblo judío siempre
tuvo cierta tendencia, y es que el pueblo judío venía delante de Dios, Dios le bendecía, y luego cuando este pueblo era bendecido, este pueblo abandonaba al Señor, por lo tanto Dios le abandonaba a ellos, entonces eran entregados y sometidos por naciones enemigas, hasta que el Señor levantaba pues rey, alguien que viniera enviado por Dios para rescatar al pueblo, y así la nación volviera al Señor. Y si nosotros leemos hasta aquí el Salmo, hasta el verso 16, pues podríamos caer en esa conclusión con ligereza, de pensar de que este pueblo estaba siendo castigado por Dios por haber abandonado a Dios. Sin embargo, este no es el caso, ya que el salmista, dentro de su oración, dentro de su cantar, siendo inspirado, él indica de que el pueblo ha mantenido su integridad, de que el pueblo permanece fiel, e incluso argumenta que si ellos hubiesen sido infieles, hubiesen caído en la idolatría, Dios les hubiese demandado este abandono de la fe al pueblo. Y aluda a que Dios conoce los secretos del corazón, por lo que Él no solamente está diciendo de que no solo no miente, sino que Dios conoce que Él no miente. Por lo cual, la única causa para este sufrimiento que el pueblo está padeciendo nuevamente es la mera providencia y soberanía de un justo Dios, que también aflige a su pueblo. Y como hace poco estuvimos terminando el libro de Job nos demuestra esto, de que el Señor no solamente afligirá por el pecado, el Señor aflige porque es soberano, el Señor someterá a su pueblo si es necesario, pero al final el mayor beneficiado será el mismo pueblo del Señor, tal como lo fue Job. Job al final del libro, Job diría: de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Y este salmo nos recuerda también un poco a esto, ya que el versículo 1 nos indica: oh Dios, por nuestros oídos hemos oído. Al final Job dijo que él no solamente oía de Dios, sino que ahora le veía, le conocía, y las cosas que no entendía de él, ahora las entendía, de que ahora ve que Dios es más sabio que nosotros. Por lo tanto, el más beneficiado fue Job. De igual manera, cuando el pueblo del Señor es sometido, es el pueblo quien es más beneficiado, pues al final conocerá la providente mano de Dios y conocerá el cómo Dios utiliza el aparente mal para nuestro beneficio. Dentro de este pasaje podemos ver también la humanidad del salmista siendo reflejada. El salmista en algún momento dirá: despierta, porque duerme, Señor. Y nosotros podemos sentir a lo largo de este bloque del Salmo una especie de reclamo, una especie de exigirle al Señor justicia, como si el Señor hubiese abandonado, hubiese olvidado cómo hacer justicia. Por lo menos en esta cita concreta: despierta porque duerme, Señor. El mismo salmista, muchos salmos más adelante, Salmo 121, versículo 3 dirá: no dará tu pie al repaladero, ni se dormirá el que te guarda. Entonces podríamos ver una aparente contradicción en las expresiones del salmista. Sin embargo, nos es necesario recordar que la Biblia es un libro que es inspirado por Dios. Sin embargo, esta inspiración no anula la humanidad del escritor, no anula las emociones del escritor ni el lenguaje propio del escritor, por lo que podemos ver la humanidad del salmista siendo derramada, sintiéndose agobiado, sintiéndose abandonado por el Señor, sin embargo no siendo abandonado. Es diferente, el Señor nunca abandonó a su pueblo, simplemente Él se sintió de esta manera por lo que estaba viviendo en su contexto inmediato. Sin embargo, cuando estuvo un poco más sereno, cuando quizás esto ya pasó, él escribió diciendo: no se dormirá el que te guarda. Por lo que claramente nuestro Señor jamás esconderá su rostro, jamás nos abandonará a su pueblo. En todo momento Él está bajo el control de todo lo que sucede, y su providente mano estará siempre trabajando en favor de su pueblo, aun cuando esto pueda parecer aparentemente el mal. Pero entonces ya te dormido. Mi hermano, listo, ya silenció. Entonces, como iba diciendo, aun cuando el aparente mal esté pasando por su pueblo, todo esto está bajo el control del Señor. De hecho, en el versículo 24, el salmista dice: ¿por qué escondes tu rostro? Y si nosotros hacemos un recorrido histórico, veremos cómo el pueblo de Dios, desde el mismísimo Adán y Eva, siempre escondieron el rostro de Dios por parte del pecado. Mas el Señor es justo y santo, y Él no tiene por qué esconder su rostro. De hecho,
si el salmista hubiese ido un poco atrás a este mismo salmo y hubiese recordado lo que escribió desde los versículos 1 al versículo 7, el salmista seguramente hubiese encontrado respuesta. Así como el Señor salvó a su pueblo en el pasado, lo puede hacer en el presente. E incluso vemos como en el versículo 5, 6 y 7, Él habla en tiempo futuro. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. No confiaré en mi arco ni mi espada me salvará. Vemos al salmista hablar en tiempo futuro. Por lo que parece una contradicción como al inicio de este pasaje el salmista habla, confiamos en ti, que tú nos salvarás. Sin embargo, en este final del salmo, vemos como el salmista ahora dice, Señor, nos has abandonado. Pero nuevamente en el versículo 25 el salmista no va a estar dando la respuesta del por qué él está escribiendo de esta manera. Y es que él dice, nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Se encontraba angustiado por la situación actual de su nación. Y como decía hace poco, esto es una manifestación de la naturaleza humana, y creía que así como el salmista, muchas veces nosotros nos sentimos de esta manera. Nos podemos sentir abandonados por Dios, angustiados, avergonzados por la persecución que el mundo tiene hacia nuestra fe, por todo lo que está sucediendo actualmente, porque el pueblo del Señor quizás en algún punto será perseguido, etcétera. Podríamos llegar a sentirnos de esta manera, pero debemos recordar también cómo el Señor ha obrado en el pasado y también confiar en que Él obrará a nuestro favor. Ahora, hay algo que nosotros tenemos y es por seguro, y este sería el último punto, y es que aún en el silencio su mano es providente. Este salmista concluye en el versículo 26 diciendo, levántate para ayudarnos y redimirnos por causa de tu misericordia. En ningún momento dirá el salmo, pero tú, Señor, viniste y nos salvaste. Tú, Señor, rescataste a tu pueblo una vez más y te damos gloria. No vemos esto en el salmo. Este salmo concluye simplemente con esto. Ayúdanos, Señor. Levántate para ayudarnos. Redímenos por causa de tu misericordia. Y me encanta que el salmista haya dicho esto, por causa de tu misericordia, ya que en este mismo salmo podemos ver como él dice, de que ellos no han olvidado el nombre de Dios, que se han mantenido fieles. Y pues siguiendo la coherencia del pasaje, pudiese haber dicho, redímenos a causa de nuestra justicia, redúmenos a causa de nuestra fidelidad. Pero no es esto lo que el salmista dice. El salmista dice, redímenos por causa de tu misericordia, puesto que él entiende que incluso lo que estaban pasando actualmente también lo merecían, y que aunque en el pasado hubiesen estado en un estado mejor, siendo prosperados, sabía que eso también era producto de la misericordia de Dios y no de la justicia propia del pueblo. Por lo tanto, lo que el pueblo recibía igual lo merecían, porque al final nosotros dependemos única y enteramente de Dios. Recordemos que nuestro estatus delante de Dios es de pecadores, y que la única razón por la que nosotros hemos sido vistos por Dios como justos es por causa de Cristo. El salmista entendía, si bien no conocía a Cristo entendía la promesa que el pueblo tenía, y él entendía que la única razón por la que Dios les miraba con buenos ojos es a causa de él mismo, de que Dios prometió a Abraham esta nación, de que Dios prometió a Eva un Salvador. Por lo tanto, ellos entendían que era la mera misericordia de Dios los que les permitía aún sostenerse, y al final concluye simplemente, levántate para ayudarnos. Como el salmista, nosotros podríamos sentirnos angustiados en nuestro estado actual, las muchas cargas, persecuciones, etcétera, a las cuales el pueblo de Dios puede estar sometido a causa del Señor. Pero tenemos la palabra del Señor para recordarnos cómo el Señor ha obrado desde el principio de los tiempos, y aún mejor, tenemos la promesa más fiel, y es que aunque nuestros cuerpos sean destruidos, nuestras familias sean destruidas, tenemos la certeza de que veremos al Señor, y este es nuestro mayor consuelo. Por lo demás, debemos pedir misericordia y fortaleza al Señor para que cuando los malos tiempos lleguen a nuestras vidas podamos soportarlos y mantenernos fiel a nuestro fiel Dios, y recordar que todo está bajo el control de su providente mano. Esta sería mi aportación a lo que este bello salmo nos enseña.
Muchas gracias, Luis, por guiarnos en este salmo, y creo que también recordarnos que nuestra seguridad es muy frágil, ¿no? Me refiero a la percepción que tenemos de la seguridad. Como usted explicaba, podemos por momentos sentirnos totalmente refugiados en Dios, después nos podemos sentir desechados, abandonados o solos. Lo que vemos y nuestra percepción es totalmente variable, pero creo que el Salmo muestra la fidelidad de Dios, como esta ni siquiera depende de nuestro propio juicio o la evaluación que hacemos nosotros de su actuar. Así que muchas gracias, creo que también muy pertinente en unión al Salmo anterior, lo que decía del silencio y recordar pues que Dios obra en formas que nosotros ni siquiera podemos entender. Nuestra mente no va a totalmente entender el proceder de Dios muchas veces. Muchas gracias, Luis. Sí, mi hermano Luis. Luis, también te quiero dar las gracias por el Salmo y bueno, de verdad que llama mucho la atención, que me gustó cómo lo dividiste, un bloque positivo y un bloque negativo, y llama mucho la atención el hecho de que entre los versículos 17 y 22 el rey David les recuerda a Dios que ellos no han faltado ni han fallado a su pacto. Entonces esto nos lleva a nosotros a descansar y a entender que nuestro Dios es soberano en nuestras vidas, que muchas veces nosotros en nuestras vidas también creemos que merecemos buenas cosas, pero no, el Señor es quien hace como debe hacer, y todo lo que Él hace es bueno para nosotros, aunque no lo entendamos. Gracias, Lucho. Hola, mi hermano, buenos días. Mira, también me quiero sumar a lo que comentan los hermanos. Gracias por guiarnos en el estudio de este salmo. Quiero resaltar, realmente no había quedado en cuenta, lo que aparece aquí, que cita Pablo en el Nuevo Testamento, porque por tu causa somos contados como ovejas de matadero. Sí, a nuestro parecer, pareciese a veces como que Dios nos ha abandonado, nos ha dejado, pero simplemente es nuestro parecer. Dios siempre está ahí, aunque nuestros sentidos nos indiquen lo contrario. Así que, mi hermano, gracias. El Señor te sigue iluminando, te sigue guiando para que sigas en esa tarea de Cristo, edificar a su pueblo. Ay, gracias por el significado de la palabra Selah, no lo sabía. Un gusto, mi hermano. Fue más o menos lo que pude encontrar sobre la palabra. No sé si de pronto el pastor nos podría añadir algo más sobre el Selah, ya que pues es muy poca la información que encontré de él. No, pero básicamente es lo que tú decías. Los salmos tienen esa particularidad de invitar al silencio, de invitar en algunos momentos también a simplemente reflexión sobre lo que se ha dicho. Y creo que tú podrías incluso añadir algo más, en el sentido de que como músico que eres, sabes que las notas también algunas veces tienen esas intenciones de alargar, prolongar, retener, agilizar o apurar, digamos, si se puede decir así, algunas cosas en cuanto a lo que se está cantando, y es eso lo mismo que hacen los salmos. Como dentro de la misma dinámica, no solamente guiar con la letra, sino también con las pausas. Muchas gracias, pastor. Y bueno, mis hermanos, también tenemos unos minuticos para poder